Hay momentos en la vida en los que sin previo aviso, personas importantes se alejan de nuestro camino. Puede que sintamos dolor, confusión o incluso duda preguntándonos por qué ocurre esto justo cuando más necesitamos compañía o apoyo. Pero, ¿y si detrás de cada separación se esconde una puerta que Dios está a punto de abrir para nosotros? Hoy exploraremos esa posibilidad. Profundizaremos en el significado espiritual de dejar ir, en las enseñanzas bíblicas sobre la soledad y la fe, y en cómo, a través de estas pruebas, nuestra confianza en Dios puede verse renovada y fortalecida. Quédate hasta el final para descubrir cómo interpretar estos momentos de cambio y cómo prepararte para recibir los milagros que pueden estar a punto de llegar a tu vida. Si este tema resuena contigo, te invito a suscribirte y dejar tu like. Juntos podemos reflexionar y crecer en la fe. Hay momentos en la vida en los que una despedida parece un golpe seco, un portazo inexplicable a una etapa que, hasta ese instante, parecía destinada a durar mucho más. Amigos que se distancian, relaciones que se apagan, lazos que se cortan sin demasiada explicación. En el silencio que sigue a estas separaciones, a menudo nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que alguien tan importante se aleje de mi camino? ¿Es esto acaso parte de tu voluntad o simplemente un error? ¿Algo que debería haber evitado? El dolor de la ausencia se mezcla con la incertidumbre, y si somos sinceros, muchas veces nos sentimos tentados a llenar los vacíos con respuestas rápidas, sin detenernos a considerar que quizás en ese espacio, en ese aparente vacío, Dios está obrando de una manera que aún no entendemos. La Biblia está llena de relatos en los que el acto de separar, de apartar caminos, tiene un propósito profundo. No siempre es evidente desde el principio. De hecho, casi nunca lo es. Pensemos en Abraham y Lot. Ambos habían caminado juntos desde Ur de los Caldeos, compartiendo sueños, promesas y hasta las mismas dificultades. Sin embargo, llegó el momento en que sus posesiones crecieron tanto que la tierra no podía sostenerlos a ambos. Fue entonces cuando Abraham, con humildad y confianza, le dijo a Lot que eligiera hacia dónde quería ir. Lot escogió las fértiles llanuras del Jordán, y Abraham quedó en Canaán. A simple vista parecía una separación por razones materiales, casi un accidente del destino. Pero tras ese desprendimiento, Dios le habla a Abraham, y le promete que toda la tierra que sus ojos pueden ver será suya, y de su descendencia. Solo después de ese prendente solos tota más, renovada, Abraham escucha esta promesa renovada. ¿No es curioso? Como si la bendición que aguardaba a Abraham necesitara el espacio que solo la separación podía abrir. Este patrón se repite una y otra vez. Moisés y su huida de Egipto, José vendido por sus hermanos, David escapando de la corte de Saúl, Elías refugiándose en el desierto, separaciones dolorosas, solitarias aparentemente injustas. Sin embargo, en cada caso, la distancia no significa abandono, sino preparación. La soledad, ese terreno árido donde nos sentimos arrancados de lo conocido, se convierte en el escenario donde Dios puede hablar con mayor claridad. Quizás por eso, cuando nos preguntamos por el sentido de ciertas partidas, lo primero que deberíamos hacer no es buscar culpables, ni apresurarnos a restaurar lo que se ha roto, sino detenernos y preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en esta ausencia? ¿Qué pueden hacer en el espacio que deja quien se va? A veces, la separación es respuesta a una oración que ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo. Pedimos crecimiento, pedimos madurez, pedimos ser más sensibles a la voz de Dios. Y sin embargo olvidamos que estos dones muchas veces florecen en la tierra removida por la pérdida. Hay amistades que, aunque preciosas, nos anclan a versiones antiguas de nosotros mismos. Hay relaciones que sin darnos cuenta se convierten en refugios cómodos, que nos impiden avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y aunque no siempre podamos verlo en el momento, es posible que su voluntad esté obrando precisamente al permitir que esos caminos se separen. Por supuesto, esto no significa que toda separación sea obra de Dios. El libre albedrío, esa capacidad que nos fue dada para elegir, sigue siendo parte central de nuestra experiencia. Hay despedidas que nacen del egoísmo, de la incomprensión, del pecado. Sin embargo, incluso en esos casos, Dios es capaz de redimir la historia, de transformar el dolor en oportunidad. Nos cuesta aceptarlo, porque preferimos una narrativa en la que todo lo que se rompe es reparado de inmediato, en la que cada amigo perdido regresa, en la que todo lo que amamos permanece intacto. Pero las Escrituras nos muestran que la fe madura no consiste en aferrarse a lo conocido, sino en confiar en que, aun cuando los caminos se bifurcan, el Dios que nos guía sigue presente, obrando más allá de lo que podemos ver. La separación, entonces, no es solo un final. Es también un umbral. Un lugar donde renunciar a lo que fue puede abrir la puerta a lo que está por venir.
pero nadie dice que sea fácil. El desapego duele. Duele porque somos seres creados para el encuentro, para la compañía, para la comunión. Duele porque en cada despedida sentimos que algo de nosotros mismos se va junto con el otro. A veces el dolor es tan grande que cuestionamos incluso nuestra fe, nos preguntamos si Dios realmente cuida de nosotros, si no ha sido demasiado severo al permitir semejante pérdida. En esos momentos, el ejemplo de Jesús puede ofrecernos consuelo y perspectiva. Él mismo experimentó la separación en carne propia. Fue traicionado por amigos, abandonado en la hora más oscura, e incluso sintió el abandono del Padre en la cruz. Sin embargo, de ese abismo de soledad brotó la mayor de las redenciones. Es como si la Escritura nos invitara a ver que, en el corazón de la separación, hay una oportunidad para encontrarnos más profundamente con Dios, para descubrir que, aunque los lazos humanos se rompan, el amor divino permanece. Quizás entonces, el verdadero desafío no es evitar las separaciones, sino aprender a discernir cuándo una partida es parte del propósito divino. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo distinguir entre una salida que es voluntad de Dios y una que simplemente es fruto de la debilidad humana? Esta pregunta nos lleva a explorar el misterio del discernimiento, y es allí donde queremos profundizar a continuación. Para muchos, el discernimiento parece un terreno nebuloso. Nos preguntamos en oración si la distancia de una amistad, la ruptura de una relación, o incluso la decisión de alejarnos de un lugar o comunidad, es algo que Dios permite por nuestro bien, o si simplemente es el resultado de heridas, miedos o errores. La Biblia nos ofrece relatos donde la separación, aunque dolorosa, prepara el terreno para algo nuevo, inesperado incluso milagroso. Inesperado incluso milagroso. Pensemos en Abraham y Lot. Ambos caminaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo sueños, desafíos y promesas. Sin embargo, llegó un punto en el que sus caminos debieron separarse. No hay altercado entre nosotros, propuso Abraham, cediendo a Lot el primer lugar para escoger su rumbo. En apariencia, fue una decisión práctica, motivada por la necesidad de evitar conflictos. Pero tras esa separación, el texto bíblico revela que Dios le habló a Abraham con nuevas promesas. Fue después de que Lot se apartó que Abraham vio con más claridad la extensión de la herencia que Dios tenía para él. A veces, el ruido de las relaciones, incluso de aquellas que apreciamos, puede nublar la voz divina. Solo cuando el silencio de la soledad se asienta, podemos escuchar con nitidez lo que Dios quiere mostrarnos. No significa que debamos buscar la separación por costumbre o por orgullo. Pero sí señala que, en ocasiones, la partida de una persona es el catalizador para una etapa de crecimiento y revelación. Y es aquí donde surge la necesidad de discernir. ¿Esta distancia, este adiós, es una puerta que Dios abre hacia un futuro distinto? ¿O es una invitación a luchar por lo que todavía no debe perderse? El discernimiento espiritual no es una fórmula matemática. No existe un método infalible que garantice respuestas inmediatas. Sin embargo, la Escritura y la experiencia de los santos nos sugieren algunos caminos. La oración silenciosa, por ejemplo, nos permite descubrir si la paz se asienta en nuestro corazón después de la separación, o si persiste una inquietud que nos llama a la reconciliación. La paz, en el sentido bíblico, no es ausencia de nostalgia o de tristeza, sino una certeza profunda de estar en el camino correcto, aunque duela. Otro indicio surge del fruto que produce la separación. Jesús enseñó que por sus frutos conoceremos los procesos y las personas. Si tras un alejamiento, aunque al inicio duela, empezamos a experimentar crecimiento, apertura o una mayor cercanía con Dios, quizás estemos ante una separación que Él mismo ha permitido para nuestro bien. Lo contrario también es cierto. Si la distancia nos lleva a la amargura, al estancamiento o a alejarnos de la vida espiritual, puede que aún tengamos cuentas pendientes por resolver, heridas que necesitan sanación. Un testimonio inspirador es el de Ruth y Noemí. Tras la pérdida de sus esposos, Noemí invita a sus nueras a seguir caminos distintos para rehacer sus vidas. Orfa se despide, obedeciendo el consejo, pero Ruth, movida por una convicción profunda, decide permanecer. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, declara mía. Mientras muevo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, declara mía. La separación en este caso fue doble. Orfa se va, Ruth permanece, y Noemí debe dejar atrás su tierra natal. Sin embargo, fue en esa tierra extraña tras el dolor de múltiples pérdidas, donde Ruth encontró su propósito, su nueva familia y formó parte del linaje mesiánico. La separación, aquí, no fue un punto final, fue el umbral de una historia redentora. Esto nos lleva a considerar otra dimensión del discernimiento, la humildad para aceptar que no siempre entenderemos en el momento la razón de una separación. Hay despedidas que solo cobran sentido a la distancia, cuando miramos atrás y percibimos los hilos que Dios tejía en silencio.
A veces, la providencia actúa a través de la aparente casualidad, y solo el tiempo revela que aquello que dolía era, en realidad, una protección o una invitación a algo mayor. Pero la pregunta permanece: ¿cómo enfrentar el dolor del desapego cuando no vemos la bendición inmediata? Aquí nos confrontamos con el misterio de la fe. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, debió separarse no solo de la esclavitud, sino también de una vida conocida, de costumbres, relaciones, ni seguridades. El desierto fue un espacio de duelo y desconcierto, pero también de encuentro con la presencia de Dios, que los guiaba en cada paso. En ocasiones, el dolor de la separación es el único camino hacia la libertad, la madurez y la dependencia de lo divino. El duelo por una relación perdida, por una amistad que se enfría, o por un vínculo que se desvanece, no debe reprimirse ni minimizarse. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, experimentó el abandono y la traición. La fe no nos inmuniza contra el dolor, pero nos ofrece una perspectiva distinta. La confianza de que, en cada pérdida, Dios puede estar obrando silenciosamente, preparando un terreno fértil para el crecimiento, la sanación y la redención. A veces el propósito divino en separar caminos es tan sutil que solo se revela cuando somos capaces de mirar más allá de nosotros mismos. Hay quienes tras una separación dolorosa han descubierto nuevas vocaciones, amistades inesperadas o un llamado renovado al servicio. Otros han encontrado en la ausencia el espacio necesario para reconciliarse consigo mismos o para acercarse más íntimamente a Dios. No siempre es fácil aceptar este proceso ni entenderlo mientras ocurre. Sin embargo, la esperanza permanece. Que cada separación, cada adiós, puede ser el preludio de una obra mayor, aunque todavía no podamos verla. La clave está en mantener el corazón abierto, dispuestos a escuchar, a discernir y a confiar en que, aunque no entendamos el porqué, Dios sigue guiando nuestros pasos, incluso en medio de la confusión y la pérdida. Porque tal vez, en ese espacio vacío que deja la ausencia, es donde el amor divino encuentra su lugar más profundo, para sembrar algo nuevo. Y así, mientras seguimos transitando por el misterio del desapego, nos queda una última pregunta. ¿Qué oportunidades pueden surgir precisamente a partir de la ausencia? ¿Y cómo podemos prepararnos para reconocer, abrazar y aprovechar esos nuevos comienzos que solo llegan cuando por fin aprendemos a soltar, no ser herega? A veces los nuevos comienzos nacen en el silencio que deja la partida de alguien. Al principio, ese silencio puede parecer un eco doloroso, un recordatorio constante de lo que ya no está. Pero poco a poco, se convierte en un lienzo en blanco. Es ahí donde podemos empezar a escuchar otras voces, a notar matices diferentes en la vida, a percibir caminos que antes parecían invisibles porque estaban tapados por la sombra de una relación, una costumbre, una presencia que ocupaba todo el espacio en nuestra alma. La Biblia está llena de relatos en los que la ausencia abre la puerta a lo inédito. Pensemos en Abraham, quien tras separarse de Lot, recibió de Dios una promesa aún más grande. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13 y 14-15. Fue solo después de la separación, después de ese momento quizá ambiguo y amargo, cuando Abraham pudo ver el horizonte completo de lo que Dios tenía para él. No fue un premio por el dolor, sino una consecuencia natural de la fidelidad en medio del desapego. El corazón de Abraham, despojado de cargas y distracciones, quedó preparado para recibir una visión más amplia. Tal vez, cuando experimentamos una separación, estamos siendo invitados a mirar más lejos, a descubrir que el mundo, el propósito, la historia que Dios escribe para nosotros es más grande de lo que imaginábamos. Lo que parecía una pérdida se transforma, con el tiempo y la fe, en un acceso a nuevas posibilidades. Detrás de cada partida puede esconderse una invitación al crecimiento, al autoconocimiento, incluso a una misión renovada. Hay quienes tras perder un amigo, un mentor, o incluso una comunidad, encuentran el valor de explorar sus propios dones, de asumir responsabilidades, de tomar decisiones que antes delegaban en otros. Es el caso de Josué, por ejemplo, quien solo después de la muerte de Moisés, su líder y guía, escuchó la voz de Dios diciéndole: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán». Josué 1 y 2. La ausencia de Moisés no fue un castigo, sino el umbral que Josué necesitaba cruzar para descubrir su propia vocación y liderazgo. Esto no significa que debamos buscar activamente la separación o que todos los vínculos estén destinados a romperse. Más bien, se trata de aprender a discernir los tiempos. Hay momentos para luchar por una relación, para restaurar, para permanecer, y otros en que la misma fidelidad nos llama a soltar, a dejar ir, a confiar en que el propósito de Dios sigue obrando incluso cuando los caminos se bifurcan.
La pregunta entonces es, ¿cómo reconocer si una separación viene de Dios o simplemente es fruto de circunstancias humanas? No hay una fórmula mágica, pero sí algunos indicios. Primero es la paz interior. Cuando, a pesar del dolor, sentimos una serenidad que no proviene de la resignación, sino de la certeza de estar caminando guiados, aunque sea en medio de la niebla. El segundo es la confirmación a través de la palabra, la oración y el consejo sabio. Dios suele hablar de forma coherente, no solo a través de nuestros sentimientos, sino también a través de personas, circunstancias y su espíritu. El tercero, y quizá el más difícil, es la humildad para aceptar que no siempre entenderemos todo de inmediato, y que la fe consiste también en caminar sin ver, confiando en que el tiempo revelará lo que hoy parece un enigma. El dolor de la separación, en este sentido, no es una señal de fracaso, sino a veces una puerta hacia una mayor madurez espiritual. Al soltar, aprendemos a depender menos de lo efímero y más de lo eterno. Descubrimos que nuestra identidad no depende de quién camina a nuestro lado, sino de aquel que nunca se aparta, aunque todo lo demás cambie. Quienes se han atrevido a soltar, a confiar aun cuando todo parecía perdido, suelen relatar que, con el tiempo, el vacío inicial se transformó en un espacio fértil para el encuentro con Dios y consigo mismos. Muchos testimonios coinciden en que, tras una separación, surge la oportunidad de sanar heridas antiguas, de cultivar nuevas relaciones más sanas y auténticas, o de descubrir talentos y pasiones dormidas. A veces, incluso el reencuentro con personas del pasado ocurre bajo nuevas condiciones, más libres de expectativas y dependencias, permitiendo una amistad o un amor más verdadero. No hay garantías de que todo dolor se convertirá en alegría, pero sí hay esperanza de que, en Dios, ninguna pérdida es en vano. Cada separación, si se vive con fe y apertura, puede ser redimida y transformada en semilla de algo mejor. Es un proceso, sí, lleno de incertidumbre, pero también de promesas. En última instancia, el propósito divino al separar caminos no es privarnos del amor, sino purificarlo, ensancharlo, liberarlo de ataduras que nos impiden crecer. Es enseñarnos que aunque los vínculos humanos son valiosos y necesarios, solo en Dios encontramos la fuente inagotable de sentido y pertenencia. En medio de la ausencia, Él puede revelarse de formas inesperadas, mostrándonos que nunca estamos realmente solos. Así, cuando la vida nos pida soltar, que no temamos al vacío, sino que lo recibamos como un terreno sagrado donde Dios quiere plantar algo nuevo. Y que al mirar atrás podamos reconocer que, en cada separación, hubo una invitación al crecimiento, una promesa de bendición, y la oportunidad de confiar más profundamente en la guía de aquel que conoce el final desde el principio. Porque al final, cada camino separado bajo su propósito, es también el inicio de una historia nueva. A veces, la vida parece detenerse de golpe. Un día todo sigue su curso con una normalidad casi monótona, y al siguiente experimentamos una separación que nos sacude hasta lo más profundo. Puede ser el fin de una relación sentimental, la pérdida de una amistad antigua, la distancia con un familiar, o incluso la desvinculación de una comunidad que considerábamos nuestro hogar espiritual. Cuando esto ocurre, la pregunta surge casi automáticamente: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿No hay algo de injusticia, de error en este desenlace? Pero, más allá de la confusión y el dolor, muchos creyentes sienten una inquietud aún mayor. ¿Y si esto es una señal? ¿Y si detrás de la aparente ruptura hay un propósito divino que aún no alcanzamos a comprender? Reconocer las señales de Dios en medio de una separación es una de las tareas más desafiantes para quienes buscan vivir en plenitud su fe. No se trata solo de encontrar consuelo, sino de aprender a interpretar los acontecimientos bajo una luz distinta, una perspectiva que va más allá de la lógica y del instinto de protección emocional. Es aquí donde las herramientas prácticas y espirituales cobran todo su sentido. Porque, aunque el dolor nos incline a la resistencia, el verdadero desafío está en discernir cuándo una separación forma parte de un plan mayor, y no simplemente una casualidad o un error humano. El primer paso en este proceso es la honestidad brutal con uno mismo. Muchas veces intentamos tapar el dolor con explicaciones rápidas o con el autoengaño de que todo volverá a ser como antes. Pero la fe madura empieza cuando somos capaces de mirar de frente la realidad y aceptar que las cosas han cambiado. Ese de día siente, no busca de esas cosas han cambiado. Y desde esa aceptación preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? ¿Qué señales ha dejado en el camino para que no me pierda en el laberinto de mis emociones? Las señales de Dios rara vez son estruendosas.
No suelen llegar en forma de milagros espectaculares o voces audibles que despejan toda duda. Más bien se manifiestan en detalles sutiles, en intuiciones persistentes, en puertas que se cierran a pesar de nuestros esfuerzos por forzarlas, en silencios que de pronto nos parecen llenos de sentidos. Es fácil pasar por alto estas señales cuando estamos cegados por la tristeza o el enojo. Sin embargo, una fe activa implica aprender a leer entre líneas, a prestar atención a las coincidencias que se repiten, a los consejos que llegan de repente, a los pasajes bíblicos que saltan a la vista cuando más los necesitamos. Por ejemplo, pensemos en la historia de Abraham y Lot. En el libro de Génesis, se narra cómo ambos, pese a ser familia y llevar un largo camino juntos, deben separarse para evitar conflictos mayores. A simple vista, parece una simple cuestión práctica, sus ganados ya no caben en el mismo lugar, sus pastores discuten constantemente. Pero en el trasfondo hay una lección profunda sobre cómo Dios utiliza la separación para abrir nuevos caminos. Abraham, por edasco lo mejor, deja que Lot escoja primero. En ese acto de desprendimiento, hay fe en que Dios tiene un plan más allá de lo que él puede controlar. Y tras la separación, Dios reafirma su promesa a Abraham, mostrándole la tierra que le dará y asegurándole su bendición. Este relato es solo uno de los muchos ejemplos bíblicos donde la separación no es sinónimo de fracaso, sino de preparación para algo nuevo. Pero para llegar a ese entendimiento necesitamos entrenar nuestro corazón y nuestra mente. La oración se vuelve entonces un refugio, y al mismo tiempo, una herramienta de discernimiento. Necesitamos entrenar nuestro corazón y nuestra mente. Una herramienta de discernimiento, necesitamos entrenar nuestro corazón y nuestra mente de discernimiento. Necesitamos entrenar nuestro corazón y nuestra mente. La Remeria Baz 1 de Mespotemas. Cuando oramos con sinceridad, sin intentar manipular a Dios para que las cosas sean como queremos, empezamos a percibir una paz que no depende de las circunstancias externas. Es la famosa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo en su carta a los Filipenses. No es una resignación pasiva, sino una apertura a la posibilidad de que Dios está trabajando en áreas que nosotros aún no vemos. Claro, esto no significa que toda separación venga de Dios o que debamos aceptar cualquier ruptura sin más. Discernir la voz de Dios implica confrontar nuestras propias motivaciones, examinar si hemos actuado con amor, justicia y humildad. Aquí es donde la comunidad de fe, la lectura bíblica y el consejo sabio de personas maduras espiritualmente son fundamentales. A veces, lo que parece una señal es solo un reflejo de nuestros propios miedos o deseos. Por eso, la Biblia nos advierte sobre la importancia de probar los espíritus, de no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina o experiencia emocional. En los momentos de confusión, cuando las emociones nos nublan el juicio, es natural sentir miedo, duda, incluso enojo con Dios. ¿Por qué permite que suframos? ¿Por qué no interviene de manera más clara? Sin embargo, la experiencia de tantos personajes bíblicos nos recuerda que el silencio de Dios o su aparente ausencia no es sinónimo de abandono. Hay procesos que solo se comprenden a la distancia, cuando miramos atrás y vemos cómo, a través de la separación, se nos preparó para una etapa mejor, aunque en el momento nos pareciera imposible. Aprender a confiar en este proceso es quizá el mayor reto. Implica soltar el control, aceptar que no siempre entenderemos el porqué de inmediato, y que incluso en medio del dolor hay una invitación a crecer en fe. Aquí es donde la oración se convierte en diálogo sincero, donde poderes hay una invitación a crecer en fe, aquí es donde la oración se convierte en diálogo. Porque la fe no niega la realidad del sufrimiento, pero nos llama a mirar más allá, a buscar el sentido oculto, la lección que se esconde tras la pérdida. En las próximas reflexiones, nos adentraremos en cómo fortalecer la oración y el discernimiento cuando todo parece incierto, y exploraremos pasajes que nos alertan sobre la necesidad de escuchar la voz de Dios en medio de la confusión. Porque aunque el camino de la separación sea doloroso, también puede ser el inicio de una transformación profunda. Para comparte ser el inicio de una transformación profunda. Orar en medio de la incertidumbre se vuelve, entonces, una forma de resistencia y de entrega. No es una oración rutinaria, ni palabras que repites por costumbre. Es, más bien, el clamor honesto de un corazón que se siente desgarrado, que busca respuestas pero que también se atreve a escuchar el silencio. Que a veces, las señales de Dios no llegan en la forma de una voz clara, sino en el espacio entre pensamientos, en la calma después del llanto, en una paz que desafía la lógica. Es allí donde el discernimiento empieza a tomar forma, cuando somos capaces de distinguir nuestros propios deseos de la voluntad mayor que nos guía. En la Biblia encontramos numerosos relatos de personas que enfrentaron rupturas, despedidas, separaciones. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, guiado solo por una promesa.
José fue vendido por sus hermanos y separado de su familia sin entender el propósito final. Sin entender el propósito final, sin entender el propósito final. En ambos casos, la separación fue una herida profunda, pero también el inicio de un plan que tenía un alcance mucho mayor. ¿Qué tenían en común estos personajes? Su disposición a escuchar, incluso cuando todo parecía perder sentido. Su fe no era ausencia de dudas, sino la capacidad de dialogar con Dios en medio de ellas, de preguntar, de reclamar, de esperar una respuesta en el tiempo correcto. Es en este proceso donde la oración se convierte en un espacio de escucha activa. Más que hablar, es aprender a callar y permitir que surjan intuiciones, sensaciones, pequeños destellos de claridad. A veces llega en forma de un versículo que resuena inesperadamente, de un consejo de alguien que no sabía lo que estabas viviendo, de una circunstancia que te obliga a detenerte y replantear tu camino. Otras veces, la señal es sutil, una inquietud que no desaparece, un sueño recurrente, incluso una puerta que se cierra de forma inesperada. No se trata de buscar milagros espectaculares, sino de afinar el oído interno, de preguntarnos honestamente, ¿esto me acerca a la paz de Dios o me aleja de ella? ¿Este camino refleja el amor, la verdad, la justicia que Jesús enseñó? La confusión, por supuesto, es parte del proceso. Y aquí los pasajes bíblicos se vuelven faros en la niebla. En Proverbios 3 y 5-6 leemos: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta invitación a soltar el control intelectual y abrazar una confianza radical puede ser desafiante cuando la separación nos deja sin respuestas inmediatas. Pero es en ese mismo vacío donde Dios puede obrar, donde la fe se vuelve viva y real. No significa dejar de pensar o analizar, sino aprender a integrar la razón y la fe, sabiendo que hay momentos en los que solo avanzando paso a paso, en obediencia, podremos ver el propósito más adelante. En tiempos de separación, es natural que surjan dudas y miedos. ¿Y si estoy interpretando mal las señales? ¿Y si esta pérdida es un error y no parte de un plan mayor? Es válido sentir temor. Pero aquí es crucial recordar que la duda puede ser un motor para buscar más profundamente a Dios, no una excusa para alejarnos de Él. En Marcos 9 y 24, un hombre clama: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa honestidad es la que nos permite crecer en discernimiento. No se trata de aparentar una fe inquebrantable, sino de permitirnos vivir el proceso. De no huir del dolor ni de la incertidumbre, sino de presentarlos ante Dios tal como son. A veces, el discernimiento requiere también el acompañamiento de otros. Dios habla en comunidad, a través de la iglesia, de amistades sinceras, de consejeros que nos ayudan a ver lo que solos no podemos. No debemos cargar el peso de la separación en soledad. Compartir nuestras luchas, pedir oración, abrir nuestro corazón a quienes comparten nuestra fe puede ser una fuente de consuelo y muchas veces el canal por el que Dios confirma o redirige nuestro camino. No es señal de debilidad, sino de humildad, reconocer que necesitamos ayuda para interpretar lo que estamos viviendo. Aunque la oración, el discernimiento y la comunidad son herramientas valiosas, sigue habiendo un paso más: la aceptación profunda de que la vida espiritual no se trata de controlar todo, sino de confiar. Aceptar que a veces la respuesta de Dios es un todavía no, un espera, o incluso un esto debe terminar. Esta aceptación no es resignación, sino apertura al misterio, es decirle a Dios: no entiendo, pero confío. No veo el final, pero camino contigo. Es en ese espacio de entrega donde el miedo comienza a transformarse en esperanza, y la herida, poco a poco, en sabiduría. La clave está en no resistirnos al proceso. Resistirnos es negar la oportunidad de crecer, de ser transformados, de descubrir una versión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. La separación, con todo su dolor, puede ser una escuela de fe, un taller donde se forja el carácter, donde aprendemos a depender menos de lo que controlamos y más de la providencia divina. Mientras avanzamos por este sendero, es importante recordar que las señales de Dios no siempre llegarán en el momento o la forma que esperamos. A veces, la claridad aparece solo después de atravesar el desierto. Otras, la confirmación se da en pequeños gestos cotidianos, en una paz inexplicable que supera toda comprensión. Se da en pequeños gestos cotidianos. Por eso no desesperes si hoy no entiendes el porqué de la separación. El sentido puede revelarse con el tiempo, en retrospectiva, cuando mires atrás y veas el cuidado sutil de Dios en cada paso. Y así, mientras seguimos explorando cómo fortalecer la confianza y aprender a no resistirnos a los cambios que Dios propone, nos abrimos con humildad a la posibilidad de que la separación, lejos de ser un final, sea el inicio de un nuevo capítulo o un no revelado.
Hay algo profundamente transformador en el acto de soltar, cuando sentimos que todo a nuestro alrededor tiembla. Soltar no significa olvidar ni minimizar el dolor de la ruptura, sino entregarlo con manos abiertas a aquel que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a comprender. En la separación, especialmente cuando creemos que podría ser parte del plan de Dios, se nos invita a una confianza radical, una confianza que desafía nuestra lógica y desarma nuestras seguridades. Es aquí donde la fe se convierte en el puente entre la incertidumbre y la esperanza. Muchas veces nos preguntamos cómo seguir adelante cuando todo parece un enigma. Pero ¿y si la clave está en dejar de buscar respuestas inmediatas y, en cambio, aprender a sostener el misterio? Hay pasajes bíblicos que nos recuerdan cómo los grandes hombres y mujeres de la fe atravesaron largos periodos de espera, a menudo sin entender el propósito de sus pruebas. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba, y solo en el trayecto fue comprendiendo poco a poco los planes de Dios. Del mismo modo, quizá hoy tu separación te sitúa en una tierra extraña, pero no por eso menos fértil para el crecimiento. En este proceso, la oración se vuelve no solo un refugio, sino también un canal de discernimiento. Cuando nuestra mente se llena de dudas y el corazón se inquieta, dedicar tiempo a la oración sincera nos ayuda a filtrar las voces que compiten por nuestra atención. A veces, no hallamos respuestas, pero sí recibimos una paz que nos sostiene, una paz que, como dice Filipenses 4 y 7, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, muchas veces, es la señal silenciosa de que Dios está presente en medio de la tormenta, guiándonos incluso cuando no vemos el horizonte. También es importante rodearnos de personas sabias, de comunidad. El aislamiento prolongado puede distorsionar nuestra percepción y hacernos creer que estamos solos en el proceso. Busca consejo en aquellos que han transitado caminos similares, que puedan orar contigo y por ti, y que no teman recordarte la fidelidad de Dios cuando tú mismo lo olvides. A menudo, Dios habla a través de otros, usando palabras de aliento, advertencia o consuelo para reconfortar nuestro ánimo. Aceptar la separación como parte del plan divino no significa resignarse pasivamente ni evitar el duelo. El dolor bien canalizado puede volverse una ofrenda, una oportunidad para rendir nuestro control y abrirnos a la transformación. Permítete lamentar, llorar y expresar tu confusión delante de Dios, sabiendo que Él no rechaza un corazón quebrantado. Los salmos están llenos de ejemplos de lamentos honestos que, lejos de alejarnos de Dios, nos acercan a su compasión. Con el tiempo, la aceptación llega no porque comprendamos todo, sino porque aprendemos a confiar en el carácter de Dios. La fe madura cuando dejamos de pedir explicaciones detalladas y nos apoyamos en su bondad, aún en la oscuridad. Tal vez, mirando atrás, descubrirás que esa separación te libró de situaciones que no veías, te preparó para nuevas oportunidades, o te permitió sanar heridas antiguas. El plan de Dios, aunque a veces incomprensible, siempre busca nuestro bien último, incluso si para alcanzarlo es necesario pasar por el dolor. No olvides que en la narrativa bíblica, la separación muchas veces precede a una gran bendición. El pueblo de Israel tuvo que dejar Egipto antes de entrar en la tierra prometida. Rute debió separarse de su pasado para abrazar una nueva familia y propósito. Incluso Jesús, en su momento más solitario en Getsemaní, eligió entregar su voluntad al Padre, abriendo así el camino para la redención de muchos. Estos ejemplos nos animan a no temerle a los cambios, sino a verlos como puertas hacia algo más grande, aunque por ahora solo podamos intuirlo. Quizá, en este momento, la señal que buscas de Dios no llegue como una revelación estruendosa, sino como una certeza silenciosa de que no estás solo. Tal vez el mayor signo de su presencia sea la capacidad de seguir adelante, paso a paso, aun cuando el camino no esté claro. Esa perseverancia, ese latido de esperanza, es en sí mismo un milagro. Por eso, te animo a que no te apresures a cerrar capítulos antes de tiempo, ni a forzar respuestas que aún no están listas para revelarse. Deja que el proceso siga su curso, confía en la sabiduría de Dios y permanece atento a las pequeñas señales diarias. Una conversación inesperada, una puerta que se abre o se cierra, una palabra que resuena en tu corazón. A veces, la señal que esperamos es simplemente la confirmación de que estamos siendo sostenidos, día tras día, por una gracia que no se agota. En última instancia, reconocer las señales de Dios en la separación es un ejercicio de humildad, es admitir que no lo sabemos todo, que no siempre tenemos el control y que, aún así, estamos en buenas manos. La separación puede ser dolorosa, pero también puede ser el terreno donde germina una nueva vida, una fe más profunda y una confianza renovada. Sí, cuando el miedo y la incertidumbre amenacen con paralizarnos, recordemos que Dios es especialista en abrir caminos en el mar y en transformar los finales en comienzos inesperados.
Mantén tus ojos y tu corazón abiertos, porque tal vez, justo en este momento de separación, están haciendo una historia que algún día agradecerás haber vivido o de haber videades a haber vivido. Hay momentos en la vida en que la pérdida nos sacude como una tormenta inesperada. Nos deja en un silencio denso, donde las palabras parecen no tener sentido y el futuro se dibuja como una incógnita dolorosa. ¿Quién no ha sentido alguna vez que una puerta se cierra tan de golpe que resuena en lo más profundo del alma? Puede ser el final de una relación, la partida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, o incluso la desaparición de un sueño largamente acariciado. Frente a estos momentos, es natural sentir que la vida se detiene, que el vacío se instala, y que el dolor lo ocupa todo. Sin embargo, en el corazón de la fe cristiana, emerge una promesa que desafía esta lógica, la promesa de que tras la pérdida, puede brotar un milagro, una bendición escondida que solo se revela a quienes tienen el valor de abrirse de nuevo. Pensar en la pérdida es también pensar en la fragilidad de nuestra existencia. Nos aferramos a lo conocido, a lo amado, como si fuera una extensión de nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando eso que creíamos indispensable se va? En esos instantes, la vida nos invita a un terreno desconocido, donde la incertidumbre es la única certeza. Y es ahí donde la fe comienza a trabajar, no como una solución mágica, sino como una luz tenue que nos guía paso a paso, aunque no veamos el final del sendero. La Biblia, la historia de Job es, quizás, uno de los relatos más potentes sobre la pérdida y la resiliencia. Job lo tenía todo, familia, salud, riquezas, amigos, pero en un giro dramático lo pierde todo. No vide abarede todo. Su dolor es tan grande que incluso sus amigos no logran consolarlo, y sus palabras se llenan de preguntas, de quejas, de una honestidad brutal ante Dios. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, Job no deja de buscar, de interrogar, de clamar. Su proceso no es lineal ni fácil, pero es profundamente humano. Lo que resulta fascinante es que, tras atravesar el valle de sombras, Job experimenta una restauración inesperada. Recibe el doble de lo que había perdido, pero, más allá de lo material, el verdadero milagro es su transformación interior. Su fe se profundiza, su visión del mundo se amplía y su relación con Dios se renueva de la material. El verdadero milagro es su transformación interior. Este patrón, aunque doloroso, se repite una y otra vez en la historia humana. Es como si la vida en su misterio tuviera que vaciarnos de ciertas cosas para poder llenarnos de nuevas bendiciones. Pero reconocer esto mientras estamos en medio del dolor es casi imposible. La herida sangra, el corazón se resiste, y la mente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero es precisamente en ese espacio de vulnerabilidad donde puede germinar algo nuevo. Es en la tierra removida por la pérdida donde, muchas veces, Dios siembra un milagro que jamás habríamos imaginado. Pensemos también en la historia de Ruth. Tras la muerte de su esposo, Ruth se encuentra sola, extranjera en una tierra ajena, acompañando a su suegra Noemí, quien también ha perdido a su familia. Todo parecía destruido. Sin embargo, la fidelidad de Ruth, su capacidad de permanecer abierta y generosa en medio de la adversidad, la llevó a convertirse en la bisabuela del rey David y parte de la genealogía de Jesús. Lo que parecía un capítulo final era en realidad el comienzo de una historia mucho más grande. Aquí hay un mensaje profundo. La pérdida no tiene la última palabra. Cuando nos abrimos a lo que Dios puede hacer incluso en el terreno más árido, se prepara el escenario para bendiciones que trascienden nuestra comprensión. No es fácil, claro. Requiere una valentía silenciosa, una disposición a soltar lo que ya no puede ser, y a confiar en que, aunque no entendamos el porqué, hay un propósito más allá de lo inmediato. A veces, la fe es simplemente la decisión de seguir caminando, aunque sea despacio, aunque todo duela. Es ese pequeño acto de esperanza que nos impulsa a mirar hacia adelante, aun cuando lo perdido parece insustituible. En los tiempos actuales, también encontramos historias de personas que, tras una pérdida devastadora, descubren bendiciones inesperadas. Pienso en quienes, después de perder un empleo, encuentran una vocación que les llena el alma. En quienes, tras la ruptura de una relación, descubren un amor propio y una madurez que nunca pensaron posible. O en quienes, tras despedir a un ser amado, experimentan una conexión espiritual más profunda, una empatía renovada hacia el dolor ajeno, y una capacidad de consolar a otros que antes no tenían. La clave, muchas veces, está en permitirnos sentir el dolor sin quedarnos atrapados en él. La fe no niega el sufrimiento, ni lo minimiza. Al contrario, lo atraviesa, lo abraza, y desde ahí, permite que Dios actúe.
Abrirse a nuevas bendiciones implica, en buena medida, soltar el control, dejar de aferrarnos a lo que fue y hacer espacio para lo que puede ser. Es un proceso de reconstrucción que lleva tiempo, que requiere paciencia y sobre todo una profunda confianza en que los planes de Dios, aunque misteriosos, siempre buscan nuestro bien último. En este camino, la gratitud se convierte en un acto revolucionario. Agradecer lo que se tuvo, incluso si ya no está, nos ayuda a honrar la historia, a reconocer el valor de lo vivido y al mismo tiempo a preparar el corazón para recibir lo que viene. La gratitud no elimina el dolor, pero lo transforma. Nos permite mirar la vida con otros ojos, con la certeza humilde de que cada final puede ser, en realidad, un nuevo comienzo. Así, el milagro tras la pérdida no siempre llega de la forma que esperamos. A veces es un cambio imperceptible en nuestro interior. Otras, es una oportunidad inesperada, una relación nueva, una fuerza que desconocíamos. Lo importante es mantenernos abiertos, atentos, dispuestos a recibir. Incluso cuando el camino parece oscuro, la fe nos recuerda que no caminamos solos, y que, en el tiempo de Dios, todo puede ser restaurado de maneras que superan nuestra imaginación. Es curioso cómo, en medio del vacío que deja la pérdida, algo en nosotros comienza a buscar sentido, incluso sin darnos cuenta. Ese anhelo de propósito, esa inquietud que nos mueve a preguntarnos, ¿y ahora qué?, se convierte en el primer paso hacia la reconstrucción. A veces, la vida nos obliga a arar la tierra de nuestra alma, a remover lo que creíamos firme, y es en ese terreno removido donde pueden germinar semillas nuevas. Pero para que algo nuevo crezca, primero debe haber espacio, y eso solo es posible cuando soltamos lo que ya no puede acompañarnos en el siguiente tramo del viaje. En las Escrituras encontramos ejemplos conmovedores de este proceso. Pensemos en la historia de Job, un hombre justo que lo perdió todo. Familia, salud, riqueza. Salud, riqueza. Su dolor fue tan profundo que llegó a maldecir el día en que nació, y sin embargo en su lamento nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de preguntar, de clamar, de esperar respuestas. Su reconstrucción no comenzó el día que lo recuperó todo, sino en el momento en que, en medio de las cenizas, eligió seguir dialogando con el Creador. En esa vulnerabilidad, en ese abrir el corazón aunque doliera, Job dejó espacio para que una nueva bendición pudiera llegar, aunque aún no sabía en qué consistiría. Tal vez, como Job, nos hemos sentido despojados de lo que más amábamos, incapaces de imaginar un futuro distinto al dolor presente, pero es precisamente ahí donde la fe se vuelve más real, no como un escudo que niega el sufrimiento, sino como una brújula que nos orienta en la noche más oscura. Reconstruirse después de una pérdida no es olvidar, ni fingir que nada ha pasado. Es, más bien, aprender a honrar lo que se ha ido integrando su huella en nuestro crecimiento. Cada lágrima, cada recuerdo, cada silencio compartido puede convertirse en un ladrillo para la nueva vida que se está gestando, incluso si aún no la vemos. En el mundo contemporáneo, también encontramos historias de personas que, tras perderlo todo, descubrieron un sendero inesperado. Pienso en aquellos que, después de una ruptura o un duelo, hallan una nueva vocación, una pasión dormida o una comunidad que los acoge. En ocasiones, perder un trabajo abre la puerta a una misión más profunda. Una enfermedad nos enseña a valorar la fragilidad y la belleza de la existencia. Un adiós nos obliga a descubrir recursos internos que desconocíamos. De alguna manera, la pérdida, cuando se vive desde la fe, puede transformarse en una invitación a reinventarnos, a dejar que Dios moldee algo nuevo en nosotros. Este proceso, sin embargo, no es inmediato ni lineal. Hay días en los que la esperanza se siente lejana y el futuro incierto, pero justo en esos momentos se teje una fortaleza invisible, una resiliencia que solo se comprende mirando hacia atrás. En el Evangelio, Jesús pronuncia unas palabras que resuenan con fuerza: el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué significa esto? Sino la invitación a soltar viejas seguridades, a morir a lo que ya no nos sirve, para hacer espacio a una vida más plena. La paradoja del reino es esa: la pérdida, lejos de ser el final, puede ser el umbral de un milagro que no esperábamos. Quizás el mayor desafío es no cerrarnos al futuro, no dejar que el dolor nos encierre en una armadura de desconfianza. Es comprensible querer protegernos, evitar más heridas, pero la vida, en su misterio, requiere apertura. ¿Cómo abrir el corazón después de una herida? ¿Cómo confiar de nuevo cuando lo perdido parecía insustituible? Aquí es donde la gratitud y la esperanza se entrelazan. La gratitud por lo vivido, por los aprendizajes, incluso por el dolor que nos humaniza. Y la esperanza de que, aunque no entendamos los caminos de Dios, su amor no deja de obrar. Hay una imagen hermosa en el Antiguo Testamento, la del maná que caía cada mañana en el desierto.
no podían guardarlo para el día siguiente, debían confiar en que la provisión llegaría de nuevo. Así también, después de una pérdida, nos toca vivir día a día, recogiendo el maná de la esperanza, la fe y el consuelo. A veces, las bendiciones llegan de formas tan humildes y cotidianas que casi pasan desapercibidas. Una conversación amable, un atardecer, una palabra de aliento. Otras veces, los milagros son tan grandes que nos dejan sin palabras. Pero en ambos casos, la clave está en mantener los ojos y el corazón abiertos, dispuestos a reconocer la obra de Dios, incluso en lo pequeño. En el proceso de reconstrucción, la comunidad juega un papel crucial. No estamos llamados a sanar en soledad. La fe se fortalece y se renueva en el encuentro con otros, en el testimonio compartido de quienes también han atravesado el valle de sombra y han visto la luz renacer. Escuchar la historia de alguien que ha encontrado sentido tras la pérdida nos recuerda que el milagro es posible, que no estamos solos en el camino. Así, la vulnerabilidad se convierte en puente, y la compasión en bálsamo que alivia las heridas. Y mientras transitamos este sendero podemos preguntarnos, ¿qué nuevas bendiciones podrían estar esperando al otro lado del dolor? ¿Qué milagros pueden surgir cuando dejamos espacio y confiamos en el tiempo de Dios? La respuesta muchas veces no llega de golpe. Es un susurro, una promesa silenciosa que nos invita a seguir caminando, a mantener la esperanza encendida. Porque, aunque el futuro permanezca oculto, el amor de Dios nunca deja de sorprendernos. En ese caminar silencioso, a menudo nos descubrimos más atentos a los pequeños gestos, a los detalles mínimos que antes pasaban desapercibidos. Un saludo inesperado, una palabra amable, una puerta que se abre sin haberla buscado. Son señales discretas, pequeñas semillas de esperanza, plantadas en el terreno fértil de la vulnerabilidad. Así, poco a poco nos damos cuenta de que las bendiciones no siempre llegan en la forma grandiosa que imaginábamos. Muchas veces, el milagro se disfraza de cotidianidad, de una calma que retorna, o de una fuerza renovada para enfrentar el día a día. Nos corresponde aprender a mirar con ojos nuevos, a interpretar los signos de la gracia que nos rodea. Volver la mirada al pasado puede ser tentador, pero la fe verdadera nos impulsa hacia adelante. No se trata de negar el dolor, ni de borrar las huellas de lo que hemos perdido, sino de integrarlas en nuestra historia, permitiéndoles convertirse en el abono que nutre nuevos comienzos. Las cicatrices, lejos de ser motivo de vergüenza, son testimonios vivos de la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Cada una cuenta una historia de lucha, de entrega, de confianza renovada. Y es en esa memoria agradecida donde la esperanza se fortalece, porque comprendemos que si Dios estuvo con nosotros antes, sin duda lo estará también en lo que viene. Quizás la mayor lección de la pérdida sea esta. La vida no se detiene, y Dios tampoco. El amor divino no se agota, no se envuelve en nostalgia, sino que siempre está obrando algo nuevo. En la Biblia, vemos como personajes como José, quien fue traicionado y vendido por sus propios hermanos, experimentó el dolor más profundo antes de convertirse en instrumento de salvación para una nación entera. Lo que parecía el final era solo el preludio de algo mucho mayor. Lo mismo ocurre con Ruth, quien tras quedar viuda en tierra extranjera, eligió confiar y caminar hacia un futuro incierto. Gracias a su fidelidad y apertura, fue parte de la genealogía de David y por ende de Jesús. Estos relatos nos recuerdan que la pérdida, por dura que sea, puede prepararnos para un propósito más grande de lo que soñamos. En nuestra vida cotidiana, los ejemplos no son menos sorprendentes. Personas que tras una ruptura o la partida de un ser querido descubren talentos inéditos, amistades profundas, vocaciones que nunca se habían permitido explorar. Historias de comunidades enteras que se unen tras una tragedia, generando una red de apoyo y solidaridad capaz de transformar el dolor en esperanza colectiva. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer el misterio de la transformación. Cuando entregamos nuestro duelo a Dios, Él tiene la capacidad de redimirlo y convertirlo en fuente de vida. Pero abrirse a nuevas bendiciones exige, a menudo, un acto de valentía. Requiere soltar el control, dejar de aferrarnos a cómo pensábamos que debían ser las cosas. La fe implica confiar, aun cuando no vemos el camino completo, y abrir los brazos para recibir lo que aún no comprendemos. Es un salto hacia el vacío, sí, pero sostenido por la certeza de que no caemos en la nada, sino en las manos de un Padre que nos conoce y nos ama más allá de lo imaginable. A veces, el mayor obstáculo para recibir lo que Dios quiere darnos es que nuestro corazón está lleno de lo que ya no puede ser, como un vaso rebosante, incapaz de recibir más agua hasta que se vacía. Por eso, la invitación es a soltar, a dejar espacio, no como un acto de resignación, sino como un gesto de profunda confianza. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de ser sorprendidos,
de encontrar belleza donde solo veíamos vermos, de descubrir que la vida puede florecer incluso en terrenos que creíamos yermos. La gratitud desempeña un papel fundamental en este proceso. Agradecer por lo que fue, aunque haya dolido. Agradecer por lo que queda, aunque sea poco. Y sobre todo, agradecer por lo que aún no hemos visto pero que sabemos que llegará. Esa actitud transforma la espera en esperanza activa, en una fe que no es pasiva, sino expectante. Nos convierte en jardineros de nuestra propia vida, atentos a las semillas que Dios siembra, aun cuando todavía no brotan a la superficie. En última instancia, el milagro tras la pérdida no es solo recibir algo nuevo, sino descubrir que somos capaces de amar y confiar de nuevo. Que, aunque las circunstancias cambien y las personas se vayan, nuestro corazón puede renovarse y expandirse. Que la fe no es un escudo que nos protege del dolor, sino una lámpara que nos guía en medio de la oscuridad y nos muestra que, del otro lado hay un horizonte abierto. Quizás nunca sabremos con certeza por qué algunas puertas se cierran o por qué ciertas personas deben partir, pero podemos elegir creer que en el misterio de la vida y la providencia divina, todo lo que se va deja espacio para algo más grande, que los planes de Dios, aunque a veces desconcertantes, siempre buscan nuestro bien mayor. Y que, al abrirnos a nuevas bendiciones no solo sanamos, sino que nos convertimos en testimonio viviente de que el amor es más fuerte que la pérdida, y que la esperanza, en manos de Dios nunca defrauda. Hoy, si estás atravesando ese valle de sombra, recuerda, la historia no termina aquí. Lo que viene puede ser aún más hermoso de lo que imaginas, si te permites soltar, confiar y abrir el corazón a las bendiciones que esperan del otro lado, porque en la economía de Dios, nada se pierde, todo se transforma. Y el milagro quizás ya está en camino. A veces perder a alguien o ver cómo una relación se apaga puede parecer el final de un capítulo. Pero, si miramos con los ojos de la fe, descubrimos que muchas veces es el comienzo de algo mucho más grande, de lo que podríamos imaginar. Dios, en su sabiduría, conoce nuestro corazón y sabe cuándo necesitamos soltar para poder recibir. Quizá hoy no entiendas el porqué de ciertas separaciones, pero confía en que hay una puerta que solo puede abrirse cuando tienes las manos libres. Te invito a reflexionar sobre las personas que han salido de tu vida y preguntarte, ¿qué bendición o qué milagro puede estar preparándose para ti? Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te animo a que te suscribas, des like, dejes tu comentario compartiendo tu experiencia y compartas este video con alguien que lo necesite. Que la fe te acompañe en cada paso de tu camino.